Versículos del 1 al versículo 5, vamos a leerlo de manera alternada. Ruth capítulo 1 del 1 al 5 dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Pueden tomar asiento. Y Ruth es uno de 2 libros en la Biblia que se basan en el personaje de una mujer. Tenemos el libro de Ruth y tenemos el libro de Esther. Ruth es una historia de gracia, y es lo que quiero hablar en esta noche, la historia de gracia revelada aquí en el libro de Ruth, y mostrada esta gracia hacia una mujer moabita. De hecho, la frase de que Ruth la moabita se repite en el libro de Ruth. Se menciona esta frase 5 veces. Se menciona allá en Ruth 1:22, dice Ruth la moabita. En Ruth 2:2 dice Ruth la moabita. En Ruth 2:21 dice Ruth la moabita. En el capítulo 4, versículo 5, otra vez Ruth la moabita. En el capítulo 4, en el versículo 10, nuevamente cuando se está casando con Boaz, dice Ruth la moabita. 5 veces. Y 5 en la Biblia se relaciona con la gracia de Dios. Dios diciendo: esta es Ruth la moabita, pero ya no más, ahora es Ruth la esposa de Boaz. Nos recuerda entonces este libro de la gracia de Dios que se extiende a una persona, a una mujer extranjera del pueblo de Dios. Ruth también es el 8º libro en la Biblia. Antes del libro de Ruth, si ustedes pueden ver ahí juntito, se encuentra el libro de Jueces. El libro de Jueces nos habla acerca de la apostasía del pueblo de Israel. Esta apostasía se refiere cuando los hijos de Israel se apartan de los caminos de Dios y de la obediencia hacia Dios y terminan en depravación. A pesar de que jueces son enviados, a pesar de que jueces son levantados, y cada vez que había un problema, alguna situación, y el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios enviaba un juez. Y a pesar de todo esto, los israelitas se continúan alejando de Dios, y es lo que nos lleva hasta esta apostasía. Los últimos capítulos del libro de los Jueces nos hablan acerca de la corrupción espiritual, y nos hablan acerca no solamente de la corrupción espiritual del pueblo de Israel, pero nos hablan acerca de la corrupción social a la que ellos llegan. Cuando una nación camina por el sendero, por el camino de la corrupción espiritual, esto siempre culminará en una corrupción social. El libro de los Jueces entonces termina. Si leen el capítulo 21 del libro de los Jueces, el libro de los Jueces termina en algo sobrio, en algo triste, peleándose el pueblo de Israel contra los hijos de Benjamín, y vemos de cómo, qué gran tristeza, 25,000 de los israelitas terminan muertos, y el libro de los Jueces termina en tristeza. Es muy triste.
Después del libro de los jueces tenemos al libro de Ruth. Después del libro de Ruth tenemos el libro de primero y el segundo libro de Samuel. Ahora, los primeros estos dos libros de Samuel nos hablan acerca no de la decadencia de Israel, pero ahora nos hablan de la ascendencia de Israel. Samuel nos detalla los acontecimientos de cómo David asciende al trono y ahora es su rey. Samuel también nos relata la historia de cómo este hombre ungido por Dios lleva al pueblo de Israel de regreso a los caminos de Dios. Samuel concluye con el rey David en su trono, disfrutando de paz con un reino unido. De tal manera que los libros de Samuel, el primer libro de Samuel y el segundo libro de Samuel, terminan con gran gloria, alabanza. Vemos entonces jueces, hay apostasía, y primero y segundo de Samuel trae alabanza a Dios. Y la única manera de cómo una persona puede ir de apostasía a alabar a Dios es a través de la gracia de Dios. Y ahí en medio encontramos entonces el libro de Ruth. Es interesante ver que el libro de Ruth y la historia de una mujer gentil entonces se encuentra entre estos dos libros que nos habla acerca de la historia de los judíos. Ruth no era judía, como vimos, Ruth era moabita. Y hay entonces una similitud entre esta moabita gentil y nosotros, porque sabes, tú no eres judío ni yo soy judío, somos gentiles. Israel entonces, durante el libro de Ruth, Israel está en un periodo en donde no tiene rey. Ruth capítulo 1, vean lo que dice en el versículo 1, aconteció en los días que gobernaban los jueces, de tal manera que aún no tenían un rey, no tenían rey, estaban los jueces. Es una la historia de Ruth entonces está sucediendo al final de los capítulos del libro de jueces, antes de entrar como David el rey. La época entonces es durante esta última parte de jueces, aun cuando Dios está cuidando de Ruth, él aún no es reconocido como el rey de Ruth, aún no. Un día el verdadero Mesías vendrá y reinará. Un día él reinará en la Nueva Jerusalén. Un día él estará en su trono. Y cuando ese día llegue, los judíos gozarán de completa paz. Mientras tanto, de la misma manera como en el libro de Ruth, Dios, por su sublime gracia, está llamando a la novia gentil, sacándola de Moab, que somos como nosotros, para unirse a su Hijo, el Redentor de Israel, vos. Vos es el Redentor, vos es el que redime. Efesios capítulo 2, versículo 8, encontramos que es la gracia de Dios que me redime y me saca de los campos de Moab y me lleva a unos mejores campos en donde sí hay pan, en donde sí hay bendición. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra de Dios dice: mira, la única manera en que tú puedes ser salvo es por la gracia de
Dios. No hay nada más que me pueda salvar. La iglesia no me puede salvar. La religión no me puede salvar. Mis buenas obras no me pueden salvar. El tratar de vivir una vida separada y apartada y santa, eso no me puede salvar. El bautismo no me puede salvar. El guardar ciertas cosas y rituales no me puede salvar. Solamente es a través de la fe y por la gracia de Dios en mí que me puede dar salvación. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo puedo yo estar en Cristo? A través de su salvación. De modo que si yo estoy en Cristo, no dice en esta religión, no dice en este bautismo, no dice guardando estas cosas y algo más, y no, si nos dice, si tú estás en Cristo, tú eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el libro de Ruth encontramos que cuando finalmente Ruth se casa con vos, todas las cosas son hechas nuevas. En cada capítulo de este libro de Ruth podemos nosotros ver la gracia de Dios y cómo se hace palpable para aquellos que buscan de su gracia. La primera cosa que vamos a ver es su gracia satisface. Su gracia satisface. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Aquí en Ruth vemos de cómo Noemí sale con su esposo Elimelech. Se dan cuenta de que en Belén de Judá se está acabando el pan. Y en vez de acordarse de Dios, quien suple, Elimelech toma una mala decisión. Eso es Elimelech, ¿verdad? Toma una mala decisión y salen de los campos, salen de Belén de Judá y dicen: vamos a irnos con el pueblo enemigo, vamos a irnos a los campos de Moab. Allá se escucha que allá sí hay pan. Y cuántas veces nosotros vemos que perdemos el trabajo, perdemos el negocio, perdemos la salud, perdemos algo, y en vez de recurrir a Dios, vamos y decimos: wow, allá hay un trabajo, no importa de huachicol, allá hay empleo, no importa robando carros, allá puedo hacer algo, no importa, me voy a Estados Unidos, aunque me aparte de mi familia, me aparto de Dios, y nos olvidamos de Dios. Y aquí está Elimelech olvidándose de Dios. Pero cuando al final de este capítulo 1 podemos ver de que Ruth, Noemí, su suegra, Noemí ha perdido a sus dos hijos, a Malón, que era esposo de Ruth, a Kelión, que era esposo de Orfa, a su propio marido. Después de 10 años, Noemí, estando ahí en los campos en Moab, dice: ya no puedo más, voy a regresar a mi tierra. Y Ruth decide regresar con ella, y podemos ver que su gracia satisface. La gracia de Dios satisface cualquier necesidad. Dios estaba diciéndoles a ellas, diciéndoles: hey, regresa a mí, porque yo te puedo llenar. Regresa a mí, porque yo te puedo ayudar. Y es ahí cuando Noemí, que después dice: llámenme Mara, porque dice: estoy en amargura. ¿Y quién no? Cuando se apartan de Dios, podemos nosotros llegar a amargarnos y llegar a decir: pero Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué me has dejado? ¿Por qué no has suplido mis necesidades? Y aún te has llevado a mi marido y a mis dos hijos. Y ahí está Noemí, y no es Dios. ¿Sabes quién es? Somos nosotros, que nos apartamos de Dios, tomamos pasos hacia el mundo y después queremos echarle la culpa a Dios y nos amargamos y decimos: ¿por qué me hiciste esto? Y Dios dice: hey, yo sé que te alejaste, yo sé que pecaste, yo sé que has perdido todo esto, pero mis brazos aún están abiertos para recibirte.
Aún yo te puedo llenar y satisfacer. Jeremías capítulo 31, en el versículo 14, dice, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia. ¿Sabes cuando Dios llena como dice allá en Lucas, que Él llena ¿cómo se dice? Me bendice y me llena. Cuando Él me da, Él me bendice sobre demás. Y Él satisface con abundancia. Y luego dice, y pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Adelantito el capítulo Jeremías 31, 25 dice, porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. No tenemos tiempo de ver Jeremías 31, pero Jeremías 31 se parece mucho a lo que sucede con Ruth. Y aquí está Ruth. Aquí está esta mujer que es gentil. Ahora, ¿quién es un gentil? Bueno, el gentil es aquel que no es judío. Gentil no es aquel, bueno, ¿verdad? Oh, eres muy gentil. No, aquí gentil, la palabra gentil nos está hablando aquel que no es judío. Entonces, Ruth, ella no era judía. Noemí era judía. Elimelech, él era judío. Quelón y Malión eran judíos. Tenemos 4 judíos que van y Malón se casa con Ruth, que no era judía. Kelión se casa con Orfa, que no era judía. Entonces, como no eran judíos, Ruth tenía sus propios dioses. Porque Orfa no era judía, Orfa tenía sus propios dioses. Imagínate, por ejemplo, que no sé, alguna señorita de aquí se va, dice, ya no quiero, ya me cansé de las, iba a decir semitas, ya me cansé de las enchiladas potosinas que hay aquí en Puebla. Amén. Y dice, me voy a ir a Arabia Saudita. Y se va a Arabia Saudita y allá conoce a un muchacho, se casa con él, pero este muchacho tiene su Dios. ¿Y cómo van a crecer sus hijos? Bueno, van a crecer con su Dios. Vamos a suponer que se va a India. Y dice, me voy a la India porque aquí en México ya me cansé en Puebla de los tacos de Tijuana. Y entonces se va a la India y allá se encuentra a un hindú y se casa con él y adopta su religión con miles y miles de dioses. Bueno, aquí están esta familia que conocen a Jehová, que adoran a Jehová y van a vivir a un pueblo extraño que tiene sus propios dioses. Y entonces muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión. Después de 10 años, Noemí dice, tengo que regresar. Y regresa toda triste, pero dice la palabra de Dios ahí en capítulo 1, versículo 16, respondió Ruth, no me ruegues que te deje, le está diciendo a su suegra. No te voy a dejar, le dice, y no me pidas que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Y entonces regresa a su tierra. Y cuando regresan a su tierra, Ruth y Noemí, su suegra, poco a poco se comienzan a dar cuenta de que Dios está ahí para recibirlas. Y Dios está ahí para cuidar de ellas y llenarlas a ellas de bendición y no dejarlas. La gracia de Dios, hermano, hermana, no nos deja. La gracia de Dios nos satisface, la gracia de Dios nos llena, la gracia de Dios siempre ha estado ahí, aun cuando tú te apartas, ahí está la gracia de Dios. Número 2, también podemos ver su gracia sustenta, su gracia sustenta. Capítulo 2, versículo 8 dice, entonces
Boaz dijo a Ruth, y más adelante vamos a ver estas historias un poquito más detenidamente, pero Ruth capítulo 2, versículo 8 dice, entonces Boaz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas. Porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y aquí está ahora Ruth, que ha regresado con su suegra, y Ruth toma la iniciativa de trabajar. Oh, una palabra mala, ¿verdad? Trabajar. Y entonces Ruth le dice a su suegra, usted quédese aquí, voy a buscar qué puedo hacer. Y como era gentil, era de otra tierra y de otro pueblo, no podía así entrar y decir, oigan, quiero trabajar aquí en Walmart. ¿De dónde eres? No, pues soy de Costa Rica. No, ¿sabes qué? No puedes así nomás porque sí. Y entonces lo que ella sí podía hacer como extranjera era seguir a las personas que recogían el trigo y la cebada y los campos, y lo que caía de los manojos ellos lo podían recoger. Pero lo que normalmente también se daba era que si habían siervos levantando y recogiendo y espigando y veían un extranjero, imagínate qué hacían. No dejaban nada para el extranjero. Y entonces Boaz ve a esta joven y pregunta, ¿quién es ella? Y le empiezan a explicar. Y dice, a ver, ven para acá. Y le dice, ¿sabes qué, Ruth? Quédate aquí en mis campos. Yo me voy a asegurar que nada te falte, porque he escuchado lo que tú has hecho. He escuchado de tu historia. He escuchado cómo has ayudado a tu suegra y tienes una buena actitud y llegas temprano, te vas tarde. Y yo he dado orden a mis siervas y a mis siervos que dejen algo para ti. Y vemos la gracia de Dios que sustenta. ¿Sabes? La gracia de Dios siempre está ahí. Y Ruth, cuando ella se acerca ahora de regreso a Belén de Judá, y Belén quiere decir casa de pan, y ahora está espigando en esos campos, podemos ver cómo Dios está dirigiendo a esta joven, a esta mujer, trayéndola desde los campos de Moab, desde una tierra extranjera, llegando a Belén de Judá, y yendo a estos campos en donde hay bendición. ¿Por qué? Porque su gracia siempre nos sustenta. Cuando nosotros regresamos a Él, cuando nosotros vamos a Él, vamos a ver de su bendición, vamos a ver de su sustento. Salmos capítulo 17, versículo 5. Salmos capítulo 17, versículo 5. Vemos en el capítulo 2 entonces que Dios provee para Ruth y para su suegra Noemí. Salmos 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias. ¿Sabes que cuando Dios muestra su misericordia y su gracia, ya con eso, pero dice la palabra de Dios, su gracia no solamente es como decir, ahí está mi gracia, ahí está mi misericordia, sino dice acá, muestra tu maravillosa misericordia. Tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. De tal manera, Dios me sustenta, Dios me provee, Dios me da. Y si llego a resbalar, Dios me toma, Dios me levanta, Dios me ayuda y Dios me dice, yo te voy a ayudar a seguir adelante. Número 3, su gracia soluciona. Su gracia soluciona. Ruth capítulo 3, versículo 13. Ruth 3:13 dice, pasa aquí la noche
Y cuando sea de día, está hablando ahora Boaz con Ruth, y tienen un encuentro, y más adelante vamos a dar más detalles de este encuentro, pero ahora Boaz está hablando con Ruth y le está diciendo aquí en el versículo 13, pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere. Están hablando de otro pariente, están hablando de otra persona, en donde por cuestión de que Kelón, que había sido el esposo de Ruth, aún tiene tierras ahí en Belén de Judá, quien podía rescatar esas tierras era el pariente más cercano, si se casaba con Ruth. Y entonces Boaz dijo, ¿sabes qué? A mí me gustaría redimirte. En otras palabras, casarme contigo. Pero yo no me quiero casar por las tierras que tú tienes. Yo me quiero casar por lo que tú eres, porque yo tengo muchas tierras. Yo soy rico, yo lo tengo todo. Lo que tú tienes está bien, pero no me estoy casando por conveniencia, me estoy casando por quien tú eres. Vos dispuesto a casarse con una moabita. Y vemos cómo en este, entre comillas, problema, porque encontramos de que el pariente pudo haber dicho, sí, yo voy a redimir. Y cuando fueron con el pariente dijo, ok, son esas tierras, sí, yo redimo. Y entonces Boaz le dijo, ok, pero también te tienes que casar con Ruth. Y el pariente dijo, no me conviene. Y dijo, no lo puedo hacer. ¿Sabes qué? El pariente no trae la solución. Ese pariente representa buenas obras. Ese pariente representa la iglesia. Ese pariente representa un bautismo. Ese pariente representa lo que no me puede salvar. Y entonces aquí está Ruth y Boaz le dice al pariente, ok, pues si quieres redimir, redime. Y este pariente dice, ok, sí lo quiero hacer, pero al final dice, no puedo. ¿Sabes por qué? Porque ese pariente no puede traer la verdadera solución, no puede traer la verdadera salvación. Y la gracia de Dios es quien trae solución a mi pecado. La gracia de Dios es lo que trae solución a mi vida desviada y en depravación. La gracia de Dios es la respuesta. Tú has escuchado, no dice la Biblia, pero hemos escuchado, Cristo es la respuesta. ¿Y por qué Cristo es la respuesta? Porque Cristo es la respuesta. Juan 14:6 dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. No hay otra respuesta, no hay otro camino, no hay otra solución. A lo mejor tú dices, voy a confiar aquí en esto. Eso no es la respuesta. Oh, voy a confiar aquí en esto otro. Tampoco es la respuesta. Voy a confiar en mi religión. Voy a convertirme al Islam. Eso sí me va a salvar, ¿no? Oh, voy a convertirme en esta otra religión. Esto sí me va a salvar, tampoco. La iglesia bautista, eso sí me va a salvar, tampoco. La única solución es Cristo. Él es la única solución. Y cuando me salva, no lo hace por conveniencia, porque sabes que tú y yo no tenemos nada. Somos trapo de inmundicia. Cuando Él nos ve, dice, eres como trapo de inmundicia, pero aún así dice la palabra de Dios que somos como somos una hermosura ante Él, como la niña de sus ojos. Somos hermosos a Él. Sí, tú y yo estamos bien feos, amén. Unos más que otros. Pero Dios nos salva no por nuestra hermosura, pero porque Él puede. Él es la solución a todos tus problemas. Él es nuestra solución. Y número 4, su gracia salva. Su gracia salva. Ruth capítulo 4 versículo 8 dice, Ruth 4:8, entonces el pariente, este otro pariente que no nos da su nombre, le dice a Boaz,
tómalo tú. En otras palabras, tú cásate con ella y toma las tierras que se tienen que redimir, y entonces se queda con el zapato, se quita el zapato, se lo da a vos. Versículo 9, y vos dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Quelón y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita. Dice: yo estoy dispuesto a tomar a Ruth. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, en el momento en que Boaz se casa con Ruth, él ahora la está haciendo parte de su familia. Él ahora le está dando todo lo que él tiene. Él ahora aún está redimiendo todo lo que se pudo haber perdido si ella no se hubiera casado con él. Y hay tanto que tú y yo perderíamos si Jesús no nos hubiera salvado. En primer lugar, hubiéramos perdido nuestra alma en el infierno. Hubiéramos perdido el gozo que es ser hijos de Dios. Hubiéramos perdido la relación tan estrecha que ahora nosotros podemos tener con Él, porque Él es mi Rey. De tal manera que su gracia salva. Podemos ver aquí en este último capítulo de cómo Ruth es redimida. Y parece algo tan sencillo. Ruth viene de allá, trabaja, le echa ganas. Boaz le dice: yo tengo una solución. Y al fin se casan. Pero todo esto cuenta la historia por la cual tú y yo también hemos pasado. Y si tú no has sido salvo, ¿sabes qué? Estás todavía ya en Moab. Si tú aún no le has pedido a Cristo salvación, estás todavía ya en aquellos campos. Y Dios dice: hey, ven para acá. Aquí hay salvación. Aquí yo puedo satisfacer todas tus necesidades. Yo tengo la solución. Acércate más y yo tengo la salvación. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 8 dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 1:8. Algunos ya conocen Tito 3 versículo 5. Dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Segunda de Timoteo 1:8 dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. Y luego dice: quien nos salvó. No dice quien quizás nos pueda salvar. No dice en el cual esperamos que, changuitos, Él nos salve. Toco madera, espero que sí. No, Pablo está escribiendo a Timoteo y le está diciendo que Cristo nos ha salvado. Él ya me salvó. Y después dice: y me llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Sabes que su gracia fue extendida hacia nosotros desde antes de los tiempos de los siglos? Y que desde antes del mundo la gracia de Dios ya estaba disponible para cada uno de nosotros. Y ahora tenemos la bendición de ser atraídos hacia la casa de pan, ver que Dios puede proveer, ver que Dios es mi respuesta y mi solución, y ver que Dios me puede salvar. Ruth es como una telenovela, amén. Ruth viene de una vida destrozada, quebrantada, afligida, y llega a Belén de Judá. ¿Y quién se hubiera imaginado que Ruth se casa con Boaz, tienen un hijo, y ahí está atrás, Obed, y Obed tiene a Isaí, e Isaí tiene a David, de donde en la genealogía
Ruth es parte de el rey David, el Salvador, el Mesías. ¿Quién se hubiera imaginado que Ruth aún iba a ser usada en gran manera? Amén. La historia de la gracia de Dios reflejada en Ruth. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este libro. Te damos gracias porque nos recuerda de tu gracia. Quizás nos olvidamos muy fácil de lo importante que es tu gracia y el que estemos disfrutando de tu gracia, que no hay nada en nosotros que nos puede salvar, absolutamente nada. Somos pecadores, pero salvos por tu gracia, ese don inmerecido, ese regalo inmerecido, algo que no merecíamos, tú nos lo diste, siendo extranjeros y advenedizos, tú nos has salvado y te queremos dar las gracias. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, ¿habrá alguien aquí en esta noche que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí, aquí está mi mano? Alguien diría eso. Gracias a Dios, Dios le bendiga. Puede bajar su mano. Qué bendición es disfrutar de la gracia de Dios, su gracia inmerecida para cada uno de nosotros. Pero habrá alguien aquí que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva aún, pero en esta noche quiero pedirle a Cristo que Él sea mi solución, que Él sea mi respuesta, que Él sea mi Salvador, que quiero pedirle a Él que Él me salve. Veo la gracia de Él extendida a mi vida y hoy quiero pedirle salvación, y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? ¿Habrá alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, pero en esta noche quiero aceptar a Cristo y aquí está mi mano? Alguien así levantaría su mano. Alguien así. No deje pasar la gracia de Dios, porque la gracia de Dios está disponible para todos nosotros, para salvarnos. No merecemos la salvación, merecemos el infierno, pero gracias a Dios que Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por su gracia es que Él nos ha salvado. Ahí donde está, toma unos momentos para quizás darle gracias a Dios, quizás decirle al Señor: Señor, qué tan bendecido, bendecida yo soy, de la misma manera que Ruth. Qué tan bendecida fue Ruth al haber encontrado a un redentor que lo tenía todo y estaba dispuesto para redimirla. No la rechazó, no la echó fuera, no la ahuyentó cuando ella estaba ahí en esos campos de él, sino tuvo compasión, tuvo misericordia. Y así es como Dios nos ve. Él nos ve con compasión y misericordia. Y ve que nos estamos esforzando para poder sobrevivir cuando Él tiene la solución. Él lo tiene todo. Después de que Ruth se casó con Boaz, ella no se tenía que esforzar porque Boaz le dio todo lo que él tenía. Así es Dios. Su gracia me da todo. Su gracia me da salvación.